Buenas tardes a todos. Esperemos pasar un rato muy agradable y muy ilusionante porque es un tema que me gusta bastante. Así que he intentado resumir bastante porque ya digo, como me gusta, a veces me puedo explayar demasiado. Entonces, no sé si me pasaba de escueto, pero yo creo que luego, si no, en las preguntas, pues si os queda alguna duda, pues las podemos resolver. Por supuesto, gracias a la organización colegial de los farmacéuticos, que somos colegas sanitarios y tenemos que trabajar siempre juntos en cooperación, con lo cual estoy encantado de estar aquí. Pues eso, vamos a hablar de la vacunación frente a la enfermedad meningocócica. Sí que es importante, antes de nada, que conozcáis mis posibles conflictos de intereses. Porque es necesario, claro. En esta actividad formativa no recibo remuneración alguna por parte de la industria farmacéutica, pero sí que colaboro asiduamente en actividades formativas, ponencias y sesiones de asesoramiento científico y de marketing, tanto para GSK como para Pfizer. Y como presidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha, que se ha olvidado a Tamara recordarlo, no, es que estoy muy orgulloso porque ahí te eligen tus compañeros y entonces es una cosa muy esto, pues colabora también asiduamente y tengo contactos frecuentes con compañías farmacéuticas en el ámbito de las vacunas, que por lo tanto tenéis que conocer. No obstante, pues ya digo que esta actividad voy a intentar ser lo más neutral y lo más científico, por supuesto, y lo menos comercial posible. ¿De qué hablamos? De la enfermedad meningocócica invasiva, que ya sabéis que nos encanta poner siglas a todos, la EMI, enfermedad meningocócica invasiva. Es una infección bacteriana que afortunadamente no es muy frecuente, pero claro, puede tener consecuencias hasta en un 30% de los individuos afectados. Ese 30%, un 10% de los pacientes fallecen y eso es algo además muy estático, que se va manteniendo a largo plazo, es decir, un 10% de la gente que sufre una enfermedad meningocócica invasiva va a fallecer. Y luego el 20%, para sumar en total un 30% de individuos bastante afectados, pues pueden sufrir una serie de secuelas a largo plazo. Entre esas secuelas estamos hablando de cosas muy serias, pues desde convulsiones, sordera, cicatrización cutánea, amputaciones de miembros, sordera unilateral, amputación de dedos, alteraciones cognitivas, déficit del desarrollo neuronal, etc. Es decir, tenemos una enfermedad poco frecuente, pero con una alta intensidad de efectos muy graves, no desdeñando un 10% de muerte. Caso clínico reciente de hace unos meses, niño de 3 años no vacunado frente a MENB ni ACWY. Comienza con fiebre por la noche, a la mañana siguiente la madre lo encuentra con una erupción por el cuerpo que no le termina de gustar y lo lleva al centro de salud. Nada más verle, la pediatra comprueba que son petequias, administra ceftriaxona intramuscular, se contacta con el sumo 1-2, se produce un traslado CIP, inicialmente a un hospital, al hospital clínico y que posteriormente, por la progresión tan salvaje que estaba teniendo, con coagulación intravascular diseminada, intenta ya llegar a medidas extremas y un poco utilizando los últimos recursos, traslada a la paz para hacer hasta una plasmaféresis y resulta falleciendo. Hemos estado un tiempo sin saber cuál era exactamente si era un B, porque los padres del niño no estaba vacunado, ni si era un V doble, que tampoco estaba vacunado, o un Y. Pero al final parece ser que los últimos datos, esto no lo puedo confirmar, eran un grupo C, es decir, que bueno, a pesar de que están vacunados, pues algunas veces pues no son infalibles, ¿no? Bueno, esto simplemente para documentar cómo puede ser de grave la enfermedad. Es muy importante también conocer pequeños datos y es que, ¿por qué nos centramos también mucho cuando hablamos de enfermedad meningocócica invasiva? Que sabemos que los más afectados van a ser los niños también, pero también nos tenemos que fijar mucho en los adolescentes, ¿vale? Y también la edad adulta. Los adolescentes son un grupo muy especial porque es que además de ellos padecer también tener una alta carga de enfermedad, es decir, vamos a tener carga de enfermedad en los lactantes y niños pequeños, mucha, muy alta, en los adolescentes también y también en las edades, en la edad más extrema de la vida, en los ancianos, ¿vale? Pero es que además los adolescentes son los que principalmente portan el meningococo, están colonizados por meningococo en un mayor porcentaje.
Es decir, el meningococo es un germen que normalmente vive en la faringe de la nasofaringe de las personas y que va viajando, no es que viaje el meningococo, lo que van viajando son las personas. Entonces van viajando de la nasofaringe de un sitio a otro, ¿no? Entonces los adolescentes sabemos que existe un pico de colonización meningocócica y hacia los 19 años de edad tenemos un pico que hasta el 23, podemos llegar hasta el 23% de los adolescentes van a tener esos meningococos en la garganta. ¿Por qué algunos se quedan ahí? ¿Por qué otros directamente invaden y tal? ¿Y por qué uno se transmite y a uno no le produce y tal? Pues bueno, todavía hay mucho que estudiar, se saben muchas cosas y sería un tema muy complejo como para hablarlo ahora. Pero saber que por eso nos fijamos mucho en los adolescentes. ¿Y por qué creéis que esto es así? Pues bueno, pues ya sabéis cómo es la vida de los adolescentes. Fuman, intercambian, beben de la misma esto, van a conciertos de música, vienen Erasmus, van aquí, viajan allá, por lo tanto, el meningococo lo vamos a tener distribuido por todas partes. Por eso, sabemos que el meningococo va a ser impredecible en cuanto a brotes, epidemias y variaciones geográficas y temporales y cada vez más. Y tradicionalmente, esto por ejemplo es una diapositiva del año 2013, en donde pues era bastante, digamos, estable hasta cierto punto, en que en Europa siempre predominaba el B, el W que había en algunos sitios o el Y en Estados Unidos, el W prácticamente solo está en el cinturón de la meningitis, aquí era prácticamente anecdótico, pero como hemos dicho, es que es un mundo globalizado en donde hay aviones a todas horas, a todas partes, los adolescentes vienen, la gente va, existen aglomeraciones, conciertos, música y tal, pues al final tenemos contacto con esos meningococos. Y así ya tener presente pues eso, que está en la nasofaringe de individuos sanos, ¿vale? Si nos centramos en España, vemos que la carga total de enfermedad meningocócica se ha ido disminuyendo hasta el año 2000, la temporada 2013-2014, que digamos que fue la temporada en donde tuvimos el número más bajo de casos de meningococo, pero a partir de entonces se empieza a aumentar todo. Se empieza a aumentar sobre todo a costa de nuevos serogrupos, de nuevos meningococos que hasta entonces eran, como he dicho, un poco anecdóticos. Como veis, en color azul está representado el serogrupo B, que es el predominante en España, es el que más afecta a los lactantes y niños pequeños y con el que todavía tenemos que luchar con todas las armas posibles. Pero como veis, está ahí un poquito manteniendo, yo creo un poquito contenido, también desde el año 2015 contamos afortunadamente con una vacuna frente a ese serogrupo, como luego veremos, que hasta entonces no existía y era muy difícil de conseguir. Tenemos esa vacuna de Exero que se empieza a comercializar, inicialmente con algún retraso, pero bueno, y yo creo que, bueno, pues los efectos los vamos a empezar a ver paulatinamente, porque dependiendo un poco de las zonas y tal, yo la verdad es que no tengo los datos, pero bueno, en general yo creo que los niños se están vacunando bastante y empezaremos a ver, como ya se ha visto, por ejemplo, en el Reino Unido, que está incluida dentro de los calendarios vacunales, cómo realmente sí que disminuye el número de casos. Bueno, que me enrollo. Efectivamente, el B tenemos que tenerlo en cuenta, siempre está ahí, es el más frecuente, pero están apareciendo otros serogrupos que nos van a empezar a dar lata, como vamos a ver. De manera que hasta el 36%, esto es al final de la temporada pasada, que sabéis que termina como en la semana 41 del año, cuando termine pero ya se está viendo que además incluso en esta temporada, lo que llamamos de temporada, vamos a aumentar un poco esas características. Un 36% ya van a ser del grupo C, del grupo W y del grupo Y, y un 41% siguen siendo B. Es decir, pues ha ido aumentando tanto en número absoluto como en porcentajes, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué pasa con estas nuevas cepas? ¿Por qué se habla ahora tanto? ¿Por qué esta nueva vacuna? ¿Por qué? Etcétera. Bueno, pues vamos a recordar un poquito cuál es la meningitis por el serogrupo W. Si recordáis que os he puesto antes el mundo globalizado, donde el W prácticamente solo estaba en el cinturón de la meningitis en África, pues en el año 2000, en la peregrinación a la Meca anual que se hacen los países musulmanes, que lo llaman Hajj, pues hubo un brote. Con una epidemia tremenda y un
incremento espectacular del número de casos y se vio que ese meningococo W, que era el responsable, se pudo analizar todo el genoma completo y estaba sobre todo en una cepa que tenía muchísimo más capacidad de producir brotes y epidemias, que era más virulento que el W tradicional que ya se conocía, y se vieron que existían, analizando eso, dentro del complejo clonal 11, dos linajes diferentes. Uno de ellos que era el causante del año 2000 en HAC, lo que venía contando, que además luego se extendió en el año 2002 a África, causando una gran epidemia en Burkina Faso. Y luego un segundo linaje que se extendió al Cono Sur y al Reino Unido, como vamos a ver ahora. Es decir, tenemos ahí una cepa emergente que ya se conocía, pero que estaba ahí más o menos controlada y circunscrita a una zona determinada geográfica, y vemos que salta al Reino Unido. En inglés, estos son los datos de Inglaterra y Gales, en donde pues siempre ellos habían tenido, aquí en España por ejemplo era prácticamente anecdótico, pero ellos siempre habían tenido algún número de casos de W. Esos números de casos que de W era su cepa tradicional, que es lo que denominamos la cepa original del Reino Unido, pero a partir del 2013 empiezan a tener W también, pero con otra cepa que se ve que es como más virulenta, que aumentan mucha más, tiene mucha más capacidad de producir brotes y epidemia, y que es la cepa que se denomina 2013. Esa que os he contado antes, que estaba ligada al complejo clonal 11, que había aparecido en el cono sur de Latinoamérica y había llegado al Reino Unido. Y como veis que en 3 años la cepa nueva, la cepa más virulenta, va sustituyendo prácticamente a la cepa original del Reino Unido, aumentando no solo en porcentaje, sino en el número total de casos. Lo mismo ocurre en Holanda. Holanda geográficamente, ya veis que esto todo tiene mucho que ver con la geografía, porque claro, es que lo que volvemos a decir, el meningococo lo tenemos en la nasofaringe de personas sanas que se van moviendo. Pues Holanda está muy cerca y veis que aquí igual en el Reino Unido empieza a aparecer sus números de casos de la cepa nueva, la hipervirulenta, la cepa del 2013, y veis que prácticamente va aumentando mucho y empieza a superar a la cepa original del Reino Unido. Tan es así que en Holanda incluso la cepa original prácticamente desaparece y es sustituida en su totalidad y con un incremento espectacular del número de casos por la cepa esta nueva hipervirulenta del 2013. Además, otro fenómeno muy característico que se observa es que si inicialmente las poblaciones más afectadas van a ser a todas las edades, pero bueno, más mayores, adultos jóvenes, más mayores, al cabo de los años en que empieza a aumentar el número de casos, se va extendiendo ya a todo grupo de edades, siendo como son los lactantes un grupo especialmente sensible, especialmente susceptible de tener enfermedad meningocócica por cualquier grupo, pues obviamente si tenemos al meningococo W dando vueltas por nuestra población, es cuestión de tiempo en que al final acabemos teniendo afectación también en los lactantes más pequeños. Esto pasó en Holanda y esto se ha visto en Australia y se puede estar viendo también ahora mismo en España, donde ya estamos por la tercera temporada, cuarta temporada, en la que empezamos a detectar un incremento de meningococo W. Esto es la temporada anterior y como veis en los números de los casos estamos aquí, pues esto es en el 2000, la temporada anterior que terminó en la semana 41 del 2018 y este año el número de casos es todavía mayor y por eso pues estáis viendo que ya el Ministerio pues, ha adoptado una medida de empezar a vacunar con la tetravalente, que luego hablaremos de ella, a ciertas edades, ¿vale? Eso es una cosa, son los motivos de salud pública y luego sí que recalcaré un poquito lo que a mí me gusta siempre decir es que tanto vosotros farmacéuticos como mis colegas los médicos, al final nosotros, lo de salud pública está muy bien, pero también nosotros tenemos que ofrecer protección individual a nuestros pacientes, por lo cual las tendremos en cuenta, pero tenemos que ver qué les podemos ofrecer a nuestros pacientes, a vosotros farmacéuticos y nosotros también, ¿vale? Estos son los datos más recientes que tenemos, aunque son los de la semana 30.
ha habido ahí como un cierto parón, pero ya veis que el meningococo B sigue siendo el más frecuente de forma aislada. Teníamos hasta esa semana, en la semana 30 de la temporada anterior, teníamos 134 casos de B y ya estamos en 131, es decir, bien contenidos y, bueno, discretamente a la baja, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que aquí parte del éxito del que se estén conteniendo pues, son las campañas de vacunación que estamos haciendo con Bexero, ¿no? Fundamentalmente. Pero veis cómo los casos de W han pasado de 55 que llevábamos hasta esa semana en la temporada anterior a 76 en esta y el W de 37 a 47, es decir, un incremento bastante considerable, ¿vale? Sobre todo, además, si nos fijamos en las tasas, pues han pasado de 0,12 a 0,16 y de 0,08 a 0,10, que parece poco, pero al final, como estamos hablando de una enfermedad poco frecuente y con pocos casos, pues es significativa. ¿Qué más cosas así de reseñar en este último informe epidemiológico? Como veis, en la edad pediátrica, que es la que más me interesa a mí, pues bueno, seguimos teniendo que el serogrupo B es el más importante, el que no se nos puede olvidar nunca, y a todas las edades, no solo el lactante, como luego veremos. También muchas veces se nos olvida que el hermanito de 4 o 5 años a lo mejor no llegó en la época de que ya estaba Bexero y no lo tenemos vacunado, ¿vale? Sí que hay que protegerlo también, ¿vale? Pero bueno, pues ahí estamos viendo, a mí me llama la atención, por ejemplo, lo que en el incremento que estamos viendo todos sobre el serogrupo W, veis que se va acumulando en edades un poquito más avanzadas, pero claro, también estamos viendo que ahí en edades un poquito más avanzadas a veces cogemos cortes que son de 10 años, es decir, cogemos un número de población que es bastante importante, por lo que a mí el que existan esta temporada ya 5 casos en menores de un año, pues me deja, realmente me preocupa, ¿no? Sobre todo además porque si veis y nos fijamos en la tasa, es una tasa de 1,33, por eso que decimos, porque no es lo mismo 5 casos en solo una cohorte menor de un año que 14 casos, por ejemplo, aquí en una cohorte que son 10 años y que veis que tiene aquí 14 que tiene una tasa de incidencia de 0,23. No obstante, por supuesto, como veis, tenemos que seguir luchando contra el meningococo B, que es nuestro caballo de batalla, y contra el que antes no teníamos vacunas y ahora sí que tenemos, y por lo tanto tenemos que cerrar el círculo de la meningitis con todas, como ahora os seguiré explicando. Eso en cuanto a España. Sería interesante, claro, ver un poco por cada comunidad autónoma cómo van los casos. Yo aquí, como soy madrileño, pues bueno, pues pongo lo de mi comunidad. Entonces, sí que en Madrid tenemos datos, se pueden extraer del informe anterior, del informe general, pero esto lo publican ya resumido hasta la semana 26, en donde, como veis, el B lo estamos intentando controlar. Yo no sé si probablemente, y ya digo que lo desconozco, las tasas de vacunación en la Comunidad de Madrid, pues mi sensación, ya sé que no, bueno, esto no es científico hablar de sensaciones, pero mi sensación es que los niños efectivamente se están vacunando y yo creo que está siendo eficaz, como luego veremos que ha sido eficaz en el Reino Unido. Pero tenemos ahí un caballo de batalla y que tenemos que no olvidarnos nunca del B, pero por supuesto ver qué hacemos con estos serogrupos en donde ya hay solo individualmente tanto el Y como el W superan a B. Por lo tanto, en conjunto tenemos que tener alguna estrategia y por eso la Consejería y el Ministerio en general pues ha tomado las medidas que han tomado. Esto es lo mismo de antes, pero eso quiere decir, tenemos buenas noticias, porque es que además tenemos vacunas para todos estos grupos. Tenemos vacunas tanto para el B como para los nuevos emergentes WY que están contenidas dentro de otros serogrupos, el A, C, W e Y. ¿Vale? En España no existe, pero bueno, esta es una vacuna que ya existía hace mucho tiempo, que se ponía sobre todo en viajeros que iban al de la meningitis, pero eso ya está desde hace mucho tiempo. Ya hemos visto que es una vacuna súper útil y que la necesitamos. Vamos, que no es una cosa que haya surgido ahora este año, es una cosa que ha surgido siempre, ¿vale? Vamos a recordar un poquito cómo es el meningococo. El meningococo son unos diplococos, es decir, van siempre como de dos. Existen 13 serogrupos y hay 6 serogrupos que son los que causan infección en el ser humano, que son el A, el B, el C, el X, W y el Y. Y existirían el X prácticamente, de momento,
No tenemos, hay algunos casos por ahí en algunos países, pero de momento tampoco nos está dando la lata. Y digamos que en esos habría dos grupos por sus características especiales. Por un lado el B, y sobre todo en el desarrollo de vacunas. Por un lado el B y por otro lado el resto, el ACWY. Por eso están así separados, porque tiene una serie de características. El meningococo, bueno, pues es un diplococo, lo que tiene luego está rodeado por una cápsula de polisacáridos, es decir, de azúcares, que tienen mucha importancia en la inmunogenicidad, en la inmunidad y en su capacidad de producir enfermedad, ¿vale? Y según eso es por lo que los diferenciamos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los polisacáridos en sí, como cuando los utilizamos solo como antígenos, no son antígenos T independientes, es decir, no intervienen las células T en su reconocimiento y por lo tanto generan una inmunidad muy pobre, no está mediada por anticuerpos, entonces genera una inmunidad muy baja, que no genera memoria inmunológica y que en menores de 2 años no los podemos utilizar. Esto inicialmente se utilizaron vacunas de polisacáridos, como la inicial que salió contra la meningitis C, aquellos brotes de los 90, o de los finales de los 80 a los 90 contra la meningitis C, pero que son poco eficaces, no se pueden poner en niños pequeños, que son además los que más van a estar afectados, no crea inmunidad, no crea, por lo tanto, pues no eran buenos, no se tenía otra cosa, pues ahí está. Pero ¿qué ocurre? Que se inventan las vacunas conjugadas, es decir, coges a un polisacárido, lo unas a una proteína transportadora, como puede ser el toxoide tetánico o la proteína CRM de la difteria, y esa inmunidad ya la cambiamos a T independiente, es decir, la cambiamos de T independiente a T dependiente, es decir, que ya vamos a poder, nuestro organismo con eso ya va a poder producir anticuerpos específicos frente a ese bicho y por lo tanto mejora la inmunidad en niños pequeños, es eficaz a partir de los 2 meses de edad, va a crear dosis repetidas, lo que van a hacer es que aumente el nivel de anticuerpos que va a permanecer alto durante muchos años. Tiene una acción rápida e intensa en producir anticuerpos y produce además una inmunidad de grupo al disminuir la colonización, aquella que estamos hablando de los individuos sanos, al producir también inmunidad en la mucosa. Es decir, las vacunas conjugadas son un éxito de la vacunología. Son eficaces, son rápidas, se fabrican más fácilmente y por lo tanto, pues ahí están. Son eficaces, son útiles y tenemos que ir a por ellas. Pero estáis viendo que vemos siempre ACWY. ¿Por qué no hablamos de B? Es decir, cojo un trocito del polisacárido del B, igual que pongo el del resto, y también hago una vacuna conjugada contra el B. Pues resulta que no, es que el B tiene unas características que lo hacen muy peculiares y es que el ácido polisiálico de su cápsula articular tiene una estructura, tiene muy poca capacidad inmunogénica, porque se han visto que su estructura es muy similar a las estructuras neuronales que nosotros tenemos en el cuerpo. Es decir, que el propio cuerpo, digamos que el meningococo B se camufla y al cuerpo le cuesta reconocer como una célula extraña y por lo tanto pasa tiempo hasta que puede empezar a desencadenar toda su ejército inmunitario. Y por lo tanto, si lo que hacíamos era coger ese polisacárido y conjugarlo con una proteína, igual que hacemos con las otras, pues lo que ocurría es que o bien no hacía nada, o bien podíamos producir fenómenos de autoinmunidad porque generamos anticuerpos contra nuestros propios tejidos y por lo tanto era algo pues desastroso y no se conseguía obtener, viendo cómo eran las cifras de afectados por meningococo B, era un poco de impotencia ver que no contábamos con nada, ninguna vacuna que se pudiera desarrollar para el meningococo B. Entonces lo que hacen es que dicen, vale, pues venga, vamos a ver si no podemos utilizar el polisacárido para conjugarlo, pues vamos a ver qué tenemos. Y entonces hay 2 grandes laboratorios farmacéuticos que se ponen a investigar. Por un lado, GSK con su vacunología reverse, por otro lado, Pfizer con su test de screening anticuerpos, que lo que hacen es, pues bueno, identificar cada uno con su forma, identifican, en lugar de polisacáridos, identifican proteínas de la membrana, es decir, ya un poquito más dentro, si os acordáis de la estructura que tenía el
El meningococo, un poquito ya más dentro, existe una serie de proteínas y entonces dicen, bueno, pues vamos a ver cuáles de estas proteínas me pueden servir para que yo, si las estudio, sean capaces de producir anticuerpos y esos anticuerpos sean capaces de destruir el meningococo, estén expresados en todos los meningococos que hay y ya está. Entonces surgen dos... aquí, surgen digamos, dos grandes grupos de vacunas frente al meningococo B. Por un lado, la vacuna contra la vacuna de 4 componentes de GSK, Bexsero, en donde lo que hacen es identificar 4 de esas proteínas de manera que, sumadas todas ellas, consigan, digamos, atacar al mayor número de meningococos B posibles. Sí que es cierto que algunas de esas proteínas tienen 2 variantes, pero en su estrategia, al tener varias de esas proteínas, es decir, hasta 4 de las proteínas de esas, hasta 4 de esas proteínas de la membrana, lo que hacen es que la parte que no pueda estar cubierta por uno, la cubre otro. El laboratorio Pfizer lo que hace es fijarse solo en una de esas proteínas, que es el FHBP, que ya hemos dicho que es una de las que contiene también Bexsero, y lo que hace es decir, bueno, yo me voy a centrar solo en esta porque es la que ha visto que tenía un papel clave en la que luego el complemento lo pudiera atacar la célula, etcétera, y tiene 2 variedades, pues hacen esas dos variedades distintas, la vacuna es solo de FHBP, tipo A y tipo B, juntas, y con eso, bueno, pues intentan, como se expresan prácticamente todos los meningococos B, pues bueno, su hipótesis es que pues, va a cubrir perfectamente todos los tipos de eso. Son 2 estrategias distintas, son 2 vacunas distintas, cada una mide sus resultados de forma distinta y por lo tanto no se puede comparar, no podemos saber si una va a ser más eficaz. Luego el tema que tenemos es que, como luego comentaremos, la vacuna FHBP de Pfizer solo está comercializada y se puede poner a mayores de 10 años, con lo cual actualmente solamente disponemos en niños pequeños para introducir en calendarios de Bexsero de GSK, que por ejemplo ya tienen la suerte de que tenemos datos de eficacia en la vida real, tenemos datos de eficacia en el mundo real, tanto en el Reino Unido como en otras circunstancias en las que se han usado frente a la vacuna FHBP de Pfizer, Trumemba, que al tener un poco limitada la edad, pues nos quedamos un poco con menos, con esos datos. Creemos que las 2 son vacunas muy buenas, 2 vacunas eficaces, pero bueno, tenemos esa limitación, ¿vale? Bexsero lo que hace es lo que os he contado, identifica 4 proteínas distintas y digamos que aunque al tener múltiples componentes lo que hace es que permite una cobertura más amplia porque la proteína que no tiene un meningococo pues tiene otra proteína y por lo tanto cubre más, ¿vale? Esto es con respecto a Trumemba y lo que os decía fundamentalmente. Desde los Bexsero se puede poner desde los 2 meses de edad, es la única vacuna que tenemos en ese rango de edad, y Trumemba solamente la podemos poner en mayores de 10 años, ¿vale? Esto fue así porque los estudios, los estudios antes de la comercialización, de los ensayos clínicos, pues se vio que producía fiebre y tal, y el propio laboratorio no quiso aceptar eso como aceptable, cosa que a lo mejor pues, no hubiera tampoco estado mal. Y entonces, bueno, pues se hizo solamente a partir de 10 años. Pero bueno, están en ello para intentar bajar también la edad. Y bueno, pues frente a tanto las nuevas vacunas, tanto a los nuevos serogrupos como al meningococo B, pues existen posicionamiento y estrategias de vacunación, ¿vale? El meningococo B es una vacuna, por ejemplo, el calendario de la Asociación Española de Pediatría, que establece el CAP, el Comité Asesor de Vacunas, que establece que es una vacuna muy recomendable y recomienda poner, como luego veremos las pautas, pues la pauta de que hemos podido reducir una pauta si empezamos a los 3 meses, 3, 5 y luego el recuerdo posterior. Y también hablan en su calendario de este año, de primero de este año, cosa que esto va a ir avanzando probablemente hasta el siguiente año, pues ya hablan ahí de la sustitución de meningococo C, de la dosis de meningococo C a los 12 meses y a los 12 años en lugar de meningococo C, es decir,
una vacuna que ya está, lo que hacemos es ampliar esa protección, no es una vacuna nueva, sino que ampliamos no solo contra el C, una vacuna que ya existía y que está dentro de los calendarios, sustituimos esa por una mejor que tiene más cobertura, cubres más serogrupos, ¿vale? Esas son un poco las estrategias que hay. Pero como vemos, y luego lo que también he dicho al principio, es que en nuestro caso, tanto los pediatras o enfermeras como los farmacéuticos, lo que tenemos que hablar es de protección individual, de proteger a nuestros pacientes y ver qué es lo mejor que les podemos ofrecer. Por lo tanto, olvidémonos un poco también, no olvidemos, no, pero no nos quedemos solo con la salud pública, no nos podemos quedar cruzados de brazos, ¿vale? Lo que he comentado, volviendo otra vez a las vacunas de B, tenemos que Bexsero está aprobado en 39 países, incluidos 7 programas nacionales de inmunización infantil. ¿Vale? En España, como sabéis, está incluido también la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en Canarias próximamente. Por lo tanto, bueno, pues es una vacuna que ya tenemos ya muchos datos ya probados, ya no en laboratorio, ya no en ensayos clínicos, sino en la vida real. ¿Y cómo ha sido evaluado Bexsero? Pues en brotes universitarios en Estados Unidos, en programas regionales de vacunación en Canadá y sobre todo en programas de vacunación en el Reino Unido, que es el que más, a mí me parece más llamativo y más espectacular. Llevamos 3 años, ¿vale? Y lo que se ha visto es que existe una efectividad vacunal del 70%. Y si nos fijamos en lo que decíamos, en las cepas que están cubiertas de la vacuna, es decir, todas aquellas cepas que tienen alguno de los componentes de la vacuna, sería una efectividad del 88%, lo cual a mí me parece que está bastante bien. Recordar que partíamos de que no teníamos absolutamente nada, de que no se podían desarrollar vacunas conjugadas contra el B y nos ha parecido esta vacuna que tiene estos datos. Se calcula, después de todos los ratos y de todos los millones de dosis que tienen en el Reino Unido, que se ha producido una reducción en número de casos, que es lo que llamamos impacto del 60%, y lo que es más importante y lo que a nosotros como sanitarios se nos tiene que quedar es que se han prevenido 250 casos en los últimos años. Si estamos hablando de un 10% de muertes, pues calcular las muertes que se han podido prevenir. A mí me parece que son unos datos que a mí me convencen totalmente. También se habló a veces, aunque de problemas de seguridad y tal, pues bueno, después de 3 millones de dosis administradas, 3 millones de dosis administradas, que no son pocas. Se han hecho 902 notificaciones de tarjeta amarilla, lo más frecuente, reacciones locales y fiebre. No se han determinado, no se han identificado nuevas señales de seguridad. Si no ha habido repercusión luego en el cumplimiento, porque le dio mucha fiebre, ahora ya no me quiero poner ninguna vacuna, no ha pasado nada y han seguido poniéndose sus vacunas y por lo tanto el perfil riesgo-beneficio sigue siendo muy positivo. Es decir, tenemos una vacuna segura y tenemos una vacuna eficaz frente al B que antes no teníamos nada. ¿Vale? Esta es la suerte de, bueno, pues poderse poner desde los 2 meses y de que esté incluida porque tenemos datos de que ya están y que ya está siendo eficaz. Es decir, que al que tenga la duda ya sabemos que no hay que tener duda, que es una enfermedad poco frecuente, pero es mejor jugar a otras loterías y no a esta. ¿Qué pasa con las vacunas conjugadas? Los nuevos grupos, pues lo que decíamos antes, que las vacunas conjugadas son súper eficaces. En estas sí que no hay que esperar, pues sabemos que son muy eficaces. Además, inducen inmunidad de grupo, producen memoria. Y tenemos ya para hacer frente a estas cepas que están aumentando de W y de Y, tenemos también 2 vacunas que podemos utilizar. Las 2 además tienen el problema que veíamos antes con el B, lo tenemos ahora también con estas, porque tenemos 2 presentaciones. Nimenrix, que a partir de 6 semanas de vida ya la podemos poner, y Menveo, que solamente está autorizada aquí en España, en Europa, a partir de 2 años, ya que en Estados Unidos sí que está autorizada, pero aquí, por debajo de los 2 años, nos quedamos con solamente un preparado, que es Nimenrix, ¿vale? Bueno, ¿qué características tienen? Esto es un poco las recomendaciones que hemos dicho. Las 2 cubren frente a los meningococos A, el C, es decir, podríamos sustituir perfectamente la vacuna de calendario que ya se estaba poniendo frente al C a esta nueva porque le vamos a seguir cubriendo igual frente al C, pero además añadimos el W y el Y, que son los que, como hemos visto antes, están aumentando espectacularmente, ¿vale?
Nimenrix, como hemos dicho, se puede poner desde las 6 semanas a 5 meses. Actualmente, además, se ha podido, y en función de la edad a la que la queramos empezar a proteger, pues hay distintos números de meses. Hasta hace poco se necesitaba más dosis, pero a partir de hace poco, de un poco antes del verano, con una sola dosis a los 6 meses, sí que es cierto que lo tendríamos desprotegido los 6 primeros meses, una sola dosis a los 6 meses ya estaría suficiente con un recuerdo a los 12 meses, ¿vale? Y luego en mayores de 12 meses es una sola dosis y ya está, es decir, a cualquier edad, a todos los niños, una dosis, ¿vale? Y en adultos y todo. Y luego Menveo, pues bueno, pues igual, lo único es que por debajo de 24 meses pues no la podemos poner, solo podemos poner Nimenrix, pero a partir de los 2 años pues puedes elegir Nimenrix o Menveo y sería una sola dosis también. Esto es un poco, bueno, recordando lo de Menveo, que a partir de 2, tanto en niños de 2 a 10 años, adolescentes o adultos, sería una sola dosis, es compatible con cualquier otra vacuna tanto del meningococo como de cualquier otra, y se puede administrar como dosis de refuerzo a individuos que anteriormente han sido también vacunados solo frente al C, es decir, que se ha visto que sería igualmente eficaz y que en lugar de poner solamente frente al C, pues se interesa poner ya frente a todos y que va a ser eficaz. En el caso de Nimenrix, pues bueno, también tienen más datos de que se han estado, ya se llevan estudios desde hace ya más tiempo y últimamente pues han publicado la persistencia de la protección a los 10 años, ¿no? Creemos que, bueno, todas las vacunas conjugadas pues al final lo van a tener igual y por lo tanto pues probablemente el Menveo también lo tenga. En el futuro pues lo publicarán o estarán en ello. Pero bueno, pues está ahí, pues hay que contarlo. Frente a estas nuevas cepas emergentes que está ocurriendo en el mundo, pues hay distintas estrategias. Hay países que se pone desde los 3 meses, como en Argentina, y luego a los 11 años, países en los que solamente se ponen los adolescentes, países en los que se pone a los 12 meses y a los 12 años. Y hay distintas novedades. En España lo que ha recomendado el Ministerio en general en el calendario común, que ya sabes que el calendario común no es un calendario de mínimos, pero que eso no significa que solamente exista un calendario único, es decir, cada comunidad y cada persona y, por supuesto, luego los pediatras o los farmacéuticos podemos hacer un poco lo que consideremos que es mejor para nuestros pacientes, ¿vale? En España, en general, se está poniendo a los 12 años y se está haciendo un catch-up hasta los 18. Y ya se están empezando a vacunar todas las comunidades autónomas. Aquí en Madrid ya están y se van a ir por cada cohorte, se les va a ir llamando para que se la pongan, lo cual muchas veces nos hace que te estés pasando al niño de 14 años por la consulta, que ya se va a ir, y que no le puedas poner la vacuna porque ese año no le toca, ¿no? Que tengas al niño que le vayas a poner al de los 12 años y al de hermanito de 10 no le ponen nada hasta que cumpla. Yo, desde luego, con los datos que os he puesto antes, que llevamos hasta ahora, desde luego no me quedo tranquilo y yo creo que tenemos que hacer una promoción activa de protección individual y de proteger a nuestros pacientes y de que es que va a llegar porque el meningococo está ahí. Otra cosa es como salud pública lo que ellos quieran, obviamente, a la hora de destinar recursos, decir, bueno, pues quiero proteger primero a lo del adolescente, que además sé que son los portadores, son los que tienen los que están colonizados, y luego ya veremos en función de los datos que voy teniendo, claro, con salud pública manejan población, entonces ha habido 5 casos, 2 casos, con una muerte, con tal, ellos se lo pueden permitir. Yo en una consulta con un paciente mío que tengo un solo caso, tanto de B como de W, pues, ¿qué quieres que te diga? Si he sido yo que no le he hablado de estas vacunas, pues me sentiría mal. Venga, para más concretamente con Nimenrix, y ya estamos acabando y yo creo que así concluimos y podemos ir un poco a las preguntas. Pues eso, con Nimenrix, por ejemplo, nos podemos quedar sin hacer nada, lo que hace el Ministerio, que se vacunen a los 12 años, yo cierro los ojos, yo no sé nada más y lo que dice el Ministerio.
O bien podemos hacer un poquito más, como por ejemplo lo que establece el Comité Asesor de Vacunas y algunas comunidades autónomas como Castilla y León, Andalucía, donde han dicho, no, hombre, a los 12 meses vamos a poner una dosis y otra a los 12 años. Y por lo tanto, tú que estás aquí en Madrid, que vas al pueblo, a lo mejor a Segovia, pues ahí sí que lo tienen puesto a los 12 meses y tú te quedas tan a gusto y aquí no. Pero bueno, ¿qué otra opción tenemos que poner? Ya os he dicho que existiría, aunque la vacuna Nimenrix se puede poner desde las 6 semanas de vida, pero, por ejemplo, si te esperas a los 6 meses, pones una sola dosis, pues pondrías una dosis a los 6 meses, otra a los 12 meses y luego a partir de los 12 años, pues bueno, si hemos visto que hay persistencia y tal, ya veremos si es necesario poner, ¿vale? Pero si ya quieres ser el top de los top y ya decir voy a proteger a todo desde el principio, yo le doy la información a los padres y ya está, pues se podría poner 2 dosis antes de los 6 meses, luego el recuerdo a los 12 meses y luego ya veremos, se pone a los 12 años. Y luego no olvidar que tenemos que proteger a todas las edades, por lo tanto, entre los 12 meses y los 12 años, todos los niños, una sola dosis, ¿no? Los niños y los adolescentes y hasta la edad que queráis, ¿vale? Pero por lo menos los niños, que es de lo que nos ocupamos ahora. Membeo, pues igual, en Membeo tenemos aquí el tema de que no se puede poner por debajo, no está autorizada, no es que no se pueda poner, no está autorizada por debajo de 2 años en la Unión Europea y concretamente en España y por lo tanto, pues bueno, tenemos ahí hasta a partir de los 2 años en donde ya sí podríamos elegir entre una u otra y ya está. Coadministración, pues tanto Nimen Bexsero se puede coadministrar con Membeo y con el resto de vacunas del calendario. Pero bueno, pues si queremos hacer desde el principio de lo que venimos en decir, vamos a cerrar el círculo de la meningitis y tal, pues no habría ningún problema en que se coadministre. Sí que es cierto que la propia ficha técnica de Bexsero te dice que cuando se coadministra y tal, te aconsejan que se espacien por el tema de que puede producir más fiebre, etcétera, ¿vale? Pero bueno, en general en la práctica clínica los solemos espaciar, pero que aunque se pusieran conjuntas no habría ningún problema tampoco y en ficha técnica está recogido, ¿vale? Con respecto a Bexsero, bueno, Bexsero yo creo que es más conocida, ya todos la lleváis dispensando desde hace un montón, los pediatras la llevamos prescribiendo también un montón. Ya, como digo antes, tengo la sensación de que efectivamente los niños se están vacunando de Bexsero, que es muy raro yo que trabajo en hospital, que no estoy directamente en atención primaria, pues sí que pregunto, ¿tienen las vacunas? Sí, Bexsero, y rotavirus y tal, o sea que sí que los padres yo creo que la están poniendo. Como sabéis, inicialmente las dosis eran 3 dosis en los primeros 6 meses de vida, pero también hace poco se admitió que si la ponemos a los 3 meses, eso sí, dejaríamos 3 meses que el niño está sin cubrir, podríamos poner solo 2 dosis, podrían ser 3 y 5 meses, luego un recuerdo entre los 12 y 15 meses y en total serían 3 dosis totales. Esto es muy importante porque a la hora de que se me falle una dosis o tal, nos surgen dudas a los pediatras y nos pueden surgir dudas a vosotros en la oficina de ver cuántas dosis necesitan, ¿no? Entonces es muy importante ver siempre a la edad en la que se le puso la primera dosis y en función de la edad a la que se le puso la primera dosis, el número de dosis que le faltan, ¿vale? Eso, entre 6 y 11 meses, y le vamos a poner la vacuna más tarde, serían 2 dosis y un recuerdo, pues ya entre 12 y 24 meses, con 3 dosis en total. Si le ponemos la primera dosis entre los 12 y los 23 meses, pues serían también la primera vacunación 2 dosis y luego un recuerdo de 1 año a 2 años después de haber terminado la primera vacunación, ¿vale? En total serían 3 dosis, lo que llevaría ese niño. Y ya en niños mayores de 2 años y ya en todas las edades, adolescentes, etcétera. Es decir, no nos olvidemos nunca del resto de los niños de la familia, que también tenemos que cubrirlos. Serían solamente 2 dosis separadas un mes. Eso con Bexsero. Con Trumemba, pues estamos más limitados, solo en mayores de 10 años, serían 2 dosis separadas 6 meses, ¿vale? Como hemos visto y os he explicado, Trumemba y Bexsero son 2 vacunas distintas. Aunque las dos sean frente al meningococo B, no se pueden intercambiar, es decir, y no son comparables, es decir, son 2 vacunas distintas frente al meningococo B. Por lo tanto, el niño que ha empezado a vacunarse con Bexsero tiene que seguir con Bexsero y el niño que ha empezado a vacunarse con Trumemba tiene que seguir con Trumemba,
¿vale? Eso os tiene que quedar muy claro. Y que si en la farmacia os vienen pidiendo nada, tal, y esta no. Si ha empezado con Bexero, tiene que seguir con Bexero. Y si el Trumemba y tal, pues con Trumemba también. No, son intercambiables, ¿eh? Bueno, pues para recoger un poquito todo esto, yo ahora también voy a hablar de mi libro. Como soy presidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha, hemos hecho un folleto en donde estas cosas para los padres y tutores viene bastante bien explicado. Si os metéis en la página web, que es mtmpediatría.org, tenemos un banner en donde va pasando, aparte otra información, siempre tenemos el folleto de vacunas, ¿vale? En el folleto de vacunas explicamos un poco en qué consisten todas las vacunas, tanto las financiadas como las no financiadas. Aquí os he puesto solamente el trocito de las no financiadas, en donde también veis la pauta, es decir, que para los padres es muy cómodo también y para vosotros incluso también lo podéis ver, incluso para nosotros los pediatras. Ponemos las no financiadas, son meningococos ACWY y el meningococo B, las dos vacunas que hay dentro de cada grupo. Y sobre todo que eso que os quede muy claro, que una cosa es que se ha puesto Bexero y no tiene nada que ver, porque ahora llegarán diciendo, oye, una vacuna nueva del meningococo ya tiene Bexero, vale, pues ya igual. No, espero que os haya quedado, me haya explicado bien y que os lo haya dejado muy claro. También tenemos contra el virus del papiloma, para el rotavirus, etcétera, pero eso es otro capítulo. Y bueno, pues para ir concluyendo, me gustaría dejar que os quedara como ideas claves después de todo lo que os he contado, pues que no hay un solo tipo de meningitis, no ya solo de meningococos. Como sabéis, existen otras meningitis que ya están cubiertas, como la meningitis por Haemophilus, la meningitis por neumococo, que ya se están poniendo vacunas, pero dentro de los meningococos tampoco existe ni una sola vacuna ni un solo tipo de meningitis. Es decir, que teníamos sobre todo dos grandes grupos, el B y los ACWY, y que por lo tanto no hay que confundir unas con otras y que para realmente proteger frente a todas las meningitis necesitaríamos estar vacunados frente a los dos, las B y las ACWY. Hasta hace poco no contábamos con vacunas, sobre todo para el B, y ahora contamos con vacunas eficaces frente a todos los serogrupos de meningococo. ¿Vale? Sobre todo con el B, que ya habéis visto que en países en donde ya están puestos con millones de dosis, pues es una vacuna segura y eficaz, ¿eh? Está consiguiendo reducir el número de casos. Las vacunas hasta a las conjugadas, lo que os he explicado antes, pues son hasta el momento las que más eficacia han demostrado, pero que las nuevas vacunas proteicas constituyen una novedad muy interesante y ya vamos a tener datos de efectividad con Bexero, lo que os contaba, ¿no? Hay que cerrar el círculo de la meningitis protegiendo no solo contra el B, es decir, recordar que existen las otras y cuando nos pregunten, y te hemos puesto el Bexero ya, pero esto es otra cosa, es otro grupo de meningitis, se tiene que vacunar también frente a las otras. ¿Vale? Y no solo un grupo de edad, no nos olvidemos que queremos proteger al lactante, tanto frente al ACWY, que como os he contado antes, al final va a llegar, ya les está llegando, ya tenemos 5 casos de menores de 1 año, o como en otros países que menores de 5 años, pues habéis visto en las tasas que teníamos, pero también al niño mayor, no solo frente al ACWY, sino también frente al B, es decir, que no se nos olvide que al resto también hay que vacunarle, porque siguen estando en riesgo, ¿eh? Que independientemente de las decisiones que tome Salud Pública, que están muy bien y que siempre tienen sus motivos, nosotros no podemos quedarnos tranquilos y cruzados de brazos diciendo que esto lo que diga Salud Pública. Si dice que a los 12 años, no, ya estáis viendo que al final va a llegar y que Salud Pública tarda tiempo en tomar sus decisiones, lógicamente, y las toma basándose en una serie de criterios. Para Salud Pública, 5 casos, pues prácticamente no son nada o que haya una sola muerte, pero a ti cuando esa muerte te toca en tu cupo o te toca en tu círculo más cercano, pues para ti es el 100%. Y por lo tanto, nosotros tenemos que pensar como sanitarios, farmacéuticos o pediatras o médicos o enfermeras y pensar siempre en proteger y en dar lo mejor a nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, no es por haceros la pelota, pero creo que tenéis un papel muy importante en la vacunación como personal sanitario, como personal que estáis en contacto muy directo con las personas, en vuestros barrios la gente confía mucho en vosotros, conocéis mucho a vuestra población y por lo tanto sois un canal súper eficaz y muy importante para tener información de rigor, promover las vacunas funcionan, las vacunas son seguras y por lo tanto, pues bueno, me alegro mucho de estar aquí.
Y nada más, me gusta terminar con una foto en positivo, que estas son de una campaña, que además las fotos son libres, de que siempre vemos fotos ahí de niños chillando, tal, o poniendo malas caras y tal, pues no, sonriendo porque te estás poniendo una vacuna, porque es algo maravilloso. Y nada más. Hola, si nadie se atreve a preguntar, yo sí que os quiero preguntar a vosotros. Y es, ¿qué experiencia estáis teniendo con las nuevas vacunas, las nuevas entre comillas, contra la CWY, con Nimenrix, si existe mucha confusión en los padres o por el contrario existe mucha alarma? No sé, que me contaréis un poco cómo lo vivís desde vuestro lado, desde la farmacia. No sé si alguien se anima a lanzarse, a hacer alguna pregunta. Eso, si pudiera coincidir. Esa es José Eduardo, ¿no? ¿Las podría yo ver aquí en vez de ahí arriba? No. Vale. Bueno, preguntan si pudiera coincidir la segunda dosis de Nimenrix, es decir, la de los 12 meses, supongo que se referirá, con el recuerdo de Bexsero. Pueden coincidir perfectamente. Tampoco hay ninguna prisa, porque si el niño ya está con primo vacunación de Bexsero, perfectamente puedes poner a los 12 meses Nimenrix y luego al mes siguiente le pones Bexsero para que no coincida. Sí que es cierto que la ficha técnica, aunque te ponen que pueden coincidir, cuando se administran conjuntamente hay más tendencia a que puedan producir fiebre, etcétera. Entonces, bueno, no pasaría nada. Pero lo digo, que si ya tiene puesta primo vacunación con Bexsero, como la otra sería un recuerdo, pues directamente se la puedes poner a los 13 meses y ya está, o 15 días después. Pues si los casos de W han aumentado en mayores de 45 años, sería conveniente vacunar o recomendar la vacunación a las edades, pues desde mi punto de vista sí. Yo es que no manejo esa población. Yo estoy vacunado, pero bueno, porque yo en el hospital tuvimos muchos casos de W, de Y, entonces, pues bueno, me pareció que podía tener más contacto que el resto. Entonces, pues también, lo único es que, como hablamos todos, al final el riesgo está ahí, los casos son los que hay y al final tú das la información. Yo creo que actualmente tampoco no es como en el caso de los niños como para decirlos en todo. Yo es que además, como digo, me cuesta ya pensar como médico de familia. Pero bueno, sí, yo creo que sería más cuestión de que si alguien pregunta o si alguien lo conoce, pues desde luego una vacuna son las dos, Nimenrix o Menveo, que después de tener 45 años, vacunas eficaces y que desde luego casos van a seguir aumentando. La idea es que además, un poco la idea de salud pública es que si ahora mismo hacen, porque tú imagínate, vacunar a toda la población sería prácticamente impensable. Entonces, si ahora cogen a los adolescentes y los niños preadolescentes, que son los que, como he dicho al principio, son los que están más colonizados por la bacteria, entonces saltarán menos hacia los otros grupos de edades, tanto a los más pequeños, que esos son los motivos de que ahora Salud Pública no ha vacunado de momento a los más pequeños o a los más mayores. Pero efectivamente, a lo mejor, como dentro de un tiempo están viendo y dicen, vale, pues no se nos está yendo a los niños pequeños y se nos está yendo a los mayores, pues quién sabe. Igual que Prevená se está poniendo en muchas comunidades autónomas a los mayores de 65 75 años, pues ¿por qué no? Y desde luego, como protección individual, pues va a depender un poco de, bueno, pues del agobio personal y de lo que uno quiera. O sea que no sé si te he respondido mucho porque tampoco sé cómo, tampoco lo vivo en mis carnes con las personas mayores, pero vamos, yo la tengo puesta, ¿eh? Pues si queda alguna duda. A ver, soy de 2 hermanas. A ver, si se ha completado la vacunación con Bexsero, ¿se podría también vacunar con Trumemba de manera complementaria? Los padres... Bueno, ahí no he puesto
y revacunar si es necesario. En principio, ahora mismo con Bexsero, los datos que hay es de permanencia, como os he dicho antes, son vacunas nuevas, son vacunas proteicas en donde hay que ver un poco. Con las vacunas conjugadas sabemos que la protección más o menos es prácticamente en general de unos 10 años o a veces más. Pero con esta vacuna proteica no sabemos. Los datos que tiene ahora mismo Bexsero hablan de que pueden estar mínimo de 7,5 años, con lo cual, si es una vacunación reciente, yo ahora mismo tampoco no le aconsejaría, no pasaría nada una vez que haya terminado su vacuna por esto, pero no sería necesario. Si tiene bien puesta su dosis de Bexsero, lo que hay que hacer es tranquilizarle. Es una vacuna eficaz, que en el Reino Unido está dentro del calendario, que en España va a estar dentro del calendario y que, por lo tanto, de momento no sabemos si hay que revacunar y cuándo. En el momento en que llegue el momento de revacunar, pues a lo mejor ya decidiremos, ¿vale? Pero yo teniendo bien puesta, lo que habría que asegurarse es que tenga bien puestas sus pautas y pautas completas de Bexsero y tranquilizarle en ese sentido, ¿vale? El resto, en un adolescente actual solo vacunado frente a meningitis C, ¿cuál sería la pauta recomendada para inmunización frente a B? Y el resto, ACWY, pues mira, yo lo tendría clarísimo. Un adolescente, si no está vacunado frente al B, lo vacunaría, ¿vale? Y además, en un adolescente puedes elegir entre ponerle Bexsero, son 2 dosis separadas un mes, o ponerle Trumemba, 2 dosis separadas 6 meses. Y ACW, por supuesto. Es que en otras charlas, cuando me centro un poquito más en el adolescente, pues es que simplemente con ver cómo están los adolescentes, sabiendo que hasta un 23% de ellos en determinadas poblaciones están colonizados por la bacteria, que además son los que fuman, se intercambian tabaco, estaban pasando el meningococo de unos a otros, comparten bebidas, están hacinados, todos conviviendo juntos en la universidad. Hay distintos estudios en donde se ve que a partir de la tercera semana en las que se incorporan a la universidad, aumenta la colonización exponencialmente. Es decir, al adolescente hay que cubrirlo frente a todas las meningitis, tanto frente al D, si no la tiene puesta, como por supuesto la ACWY. Y se puede aprovechar y poner una primera dosis de Nimenrix, por ejemplo, o de Membeo y una primera dosis de Bexsero de Trumemba y luego completar la otra. Con una sola dosis, tanto de Nimenrix como de Membeo, estaría cubierto frente al ACWY y empezar a vacunar del B, yo no me dejaría sin vacunar. Mis hijos que ya tienen 15, 13 y 11 años solo están vacunados del meningococo C. ¿Les debería vacunar con cuál ahora? Pues se tendrían que vacunar contra el meningococo ACW. Lo que pasa es que habrá que ver en cada comunidad autónoma cuándo los van a llamar. Yo, antes de saber cuándo les van a llamar, yo no me quedaría tranquilo sin ponerle. Entonces, independientemente de todo, es una vacuna que tu pediatra te la puede prescribir, que vas a la farmacia y que se la pones. Vamos, con 15, 13, 11 años, yo no dudaría en ningún momento en ponerle. Que luego les llaman y no sé qué, pues mira, como va a quedar registrada, ya la tiene puesta, pues estupendo. Que te haga gastarse dinero, sí, pero vamos, como os he dicho antes, yo hay otras loterías que me gusta jugar, a esta no. ¿Por qué han aumentado los casos de meningitis ACW si la vacuna es obligatoria? Es lo que decíamos, lo que era obligatoria es la meningitis C, el meningococo C. Y los casos que sí que ha abierto y que sí que sigue habiendo, hay algunos que se nos van a escapar siempre, pero estamos hablando de 1, 2 casos como mucho en el periodo de la edad pediátrica, pero son casos en adultos, en adolescentes que están sin vacunar, en adolescentes que vienen de otros sitios y que no les revisamos el calendario vacunal. En esos estamos teniendo casos del meningococo C. Entonces, no es que la vacuna no sea eficaz, sino que efectivamente a veces hay algún caso que siempre se escapa con las vacunas, con todas, pero los casos que tenemos de CES es en individuos no vacunados, porque están fuera de la edad o porque estando fuera de la edad no hemos tenido la precaución de revisar el calendario vacunal. Por aquí es cuando están empezando los pediatras hace unos meses a recomendar Nimenrix. Las farmacias son un poco las recetas de Nimenrix que nos llegan.
Pues también es cierto que una de las cosas que nos quejamos los pediatras es que a veces pues tenemos poco tiempo, que si una vacuna más, que si ahora aplicar esta. Por eso nosotros desde la sociedad hicimos ese folleto, porque se lo puedes ir dando a los padres desde el principio, es decir, mira, ahora no tengo tiempo, léete esto porque me gustaría en la próxima vez que vengas a hablarte de esta vacuna que no la tienes puesta y que parece que está habiendo más casos. Entonces, una segunda vez, o si ese día ya tienes puesto, comentarle, oye, me gustaría que te pensaras en esta vacuna y tal. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Bien? Yo creo que se me está escapando alguna pregunta, ¿no? A ver. La anterior a... Así pues, tal como decía el compañero, los adolescentes actuales deberían volver a vacunarse de la conjugada. Los adolescentes actuales solamente tienen puesta una dosis frente al meningococo C, por lo tanto no estarían cubiertos frente al W y el Y. Es decir, que actualmente los adolescentes deberían vacunarse todos contra la CWY. Si seguimos las pautas de salud pública, pues a cada uno de ellos les va a llegar en su momento o la carta o les van a llamar por teléfono para que vayan a vacunarse. Pero como protección individual, cada pediatra o cada esto puede recomendar que se las pongan en el momento que quieran. Bebé de 6 meses, vacunado frente a C a los 4 meses y Bexsero 3 y 5 meses. Le ponemos Nimenrix a los 12 meses y a los 12 años. Primero Nimenrix a los 12 meses y Bexsero, recuerdo, a los 13 o 14. Perfectamente. Y también le puedes poner una dosis de Nimenrix a los 6 meses si lo tienen protegido antes. Pero bueno, si quieres empezar desde, digamos, ir por escalones, decir, venga, de nada a algo, pues venga, a los 12 meses, desde luego. Yo le pondría, como ya tiene Bexsero puesto, le pondría Nimenrix y luego después le pondría la dosis que le falta de Bexsero a los 12 meses, sin ninguna duda. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias existen datos actuales sobre el caso de meningitis B en España. ¿Es pregunta? Sí, como hemos dicho, los datos se publican cada semana. Yo sé, lo que he hecho es un extracto un poco porque no me quería alargar mucho, pero hay datos y también por comunidades autónomas y todo, es decir, que sabemos y tal. Luego sí que es cierto que una vez que termina la temporada, la semana 41, se hace un informe ya completo con un poco, se opina, se ve un poco cómo ha ido todo y las características que han tenido todo, pero datos claro que tenemos. O sea, que eso sí. Duración de la inmunidad de Bexsero y tetravalente, un poco lo que hablábamos antes. Todavía no se sabe frente al Bexsero, por un lado porque son vacunas nuevas, son vacunas proteicas que no tenemos experiencia previa de ver cómo va. Son estudios que se van publicando de persistencia de anticuerpos pasados años y, digamos, como medio, ya sabéis, lo vuelvo a repetir, Bexsero es la vacuna multicomponente, es decir, lleva 4 componentes, lleva 4 proteínas distintas y en la mayoría de ellos se ha visto que prácticamente podemos estar hablando de que tienen datos de niveles protectores de anticuerpos protectores hasta en 7,5 años. Vamos a ver, eso no quiere decir que ya sepamos que hay que revacunar a los 7,5, vamos a ir viendo. A lo mejor es antes o a lo mejor es después o a lo mejor no hay que revacunar. De momento quédate un poco con ese dato. Y frente a Menveo y Nimenrix, pues Nimenrix sí que tiene los estudios publicados de que nos hablan de una persistencia muy alta a los 10 años. Menveo no los tiene publicados, pero bueno, probablemente va a ser una vacuna conjugada, pues podamos estar hablando de lo mismo. Respondiendo a la gente pregunta, pero cuando le decimos el precio ya dicen que se lo van a pensar. Bueno, en el caso de Nimenrix, además, como es una sola dosis, yo creo que es menos llamativo. Últimamente lo que sí que estamos viendo, y eso nos ha pasado, por ejemplo, a nosotros, es jefe de servicio, es un servicio muy joven, tenemos muchísimos niños en el servicio y ya las últimas de ellas, el regalo conjunto que les hacíamos a los niños, en vez de un tarjetito en la silla esa, les hacíamos una beca de vacunas, vamos, entre todos poníamos dinero para vacunarle frente a Bexsero, para vacunarle contra el rotavirus y luego ya este año pues habrá que meter también frente a Nimenrix, claro. Entonces, pues al final la gente pues, efectivamente pues al principio echa para atrás, pero siempre hay que darle información porque luego tú nunca sabes en lo que la gente quiere invertir su dinero. Y luego es que es lo que os he dicho, por ejemplo, el niño que os he contado al principio del caso, los padres lo han pasado muy mal
el hecho de que haya, porque claro, al principio no se sabía si era un B o si era un W, sobre todo un B, porque si el pediatra le había dado información el B y decidieron no ponérsela. Entonces, si llega a haber sido un B, la madre dice que ahora que se ha visto que es un C y que ha sido un fallo vacunal y tal, lo que parece que es un C, pues para ella le ha servido para quitarse ese complejo de culpa que tenía. Pero vosotros imaginaros que es un B, el complejo de culpa, o sobre todo que es un B y que no le has dicho que existe Vexero. Yo eso sí que no lo quiero pasar. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Yo la información se la doy. Pero también sin alarmar, quiero decir, tampoco hay que esto, no hay que ir corriendo ahora a la farmacia y volveros locos, venga, no, quiero decir, una información, esto está aquí, están llegando, es esto, hay que ponérsela cuando puedas, por eso decía, bueno, pues si ya tiene puesto Vexero que está, eso ya lo tenemos protegido, esto es un recuerdo, pues de Nimendris y luego ya le ponéis el Vexero. Es decir, que yo creo que la información hay que darla siempre y hacer muy bien. Y luego, pero que no se os quede que dice, joder, te pregunté que si esto y me dijiste que no, o no me dijiste nada. Siempre que decir meningitis no desglosados de enfermedad y si están publicados, ¿en qué niveles están? Están en el Centro Nacional de Epidemiología, se publican todas las semanas. Ahora te podría pasar el enlace o te podría pasar el último pero vamos, es una información pública y accesible en donde la verdad es que es muy curioso analizar un poco todos los datos. Universitarios, entonces, también recomendable la vacunación. Por supuesto, ya sabéis que además para ir al Reino Unido en casi todos los sitios y para Estados Unidos les medio exigen que tengan puesta esta vacuna. Para universitarios, de hecho las campañas en muchos países están incluidos incluidos a lo mejor hasta los 18 años y universitarios, es decir, los que siguen yendo a la universidad, porque es que es lo que os he dicho, en universitarios aumenta la colonización bestialmente, desde ya solo en la primera semana aumenta un montón, a las 3 semanas están todos colonizados, con lo cual hay que proteger a los universitarios antes que a otro grupo de gente, o sea que sí, totalmente recomendable. Y si el caso es de 17 años y 23 años, ¿vacunamos también? Pues sí, ya lo he dicho claro. Totalmente vacunados. Esa argumentación es complicada, es un poco la que tenemos siempre. Y la cosa es lo que os he intentado explicar en que el calendario es, digamos, una cosa oficial que hace Salud Pública, no de mínimos, pero sí de forma pensando en la población en general. El hecho de que no esté en el calendario no quiere decir, primero, ni que sean seguras, ni que no sean eficaces, ni que no sea, sino que las estrategias a la hora de invertir, y eso que lo que se invierte en vacunas es ridículo frente a todo un presupuesto de sanidad, estamos hablando de, no sé, 2 millones frente a 7.000 millones, es una cosa ridícula cuando la gente os diga, es que se gasta mucho en vacunas, perdona, se gasta mucho en antihipertensivos o se gasta mucho en antilipemiantes, pero en vacunas se gasta lo justo. Entonces, el hecho de que no esté en el calendario no significa, sino lo que os he intentado decir, para la población, para la salud pública, ellos lo que trabajan es con la población, ellos trabajan con números, eso no es algo despectivo, ojo, ellos trabajan con población y tienen que ver cuál es en aquel momento lo más recomendado a la hora de restablecer los recursos. Y además ellos se basan en una serie de si estamos en brote epidémico, si es necesario proteger a cierta población. De todas maneras, vosotros sabéis que en el mundo de vista científico, digamos que los ensayos clínicos son los que más evidencia tienen, luego los estudios casos y controles. Y lo último es la opinión de expertos. Al final, en salud pública es una opinión de expertos, es decir, son unos expertos que se reúnen con esos datos y que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pues a los 12 meses, no, a los 12 años. Al final no deja de ser una opinión de expertos. Frente a ti que tienes datos, son datos que los has estudiado, que yo te he contado algo, pero que luego vas a ir a mirarte más, o que vas a preguntar a esto más y te vas a estudiar algo que te han dicho. Y frente a eso, lo que tienes que ver es qué tienes que proteger. Y a tu población le tienes que decir, mira, una cosa es lo que diga la población y otra cosa es lo que
yo creo que te recomendaré mismo. Todavía no hay los suficientemente casos como para poner la vacuna a todo el mundo. Y efectivamente, es por lo que te digo, que no hay que correr, no hay que hacer, pero tú quieres que, si hay un caso por cada 100.000 habitantes, tú quieres ser ese caso de los 100.000, pues la probabilidad de que no te toque es muy alta, pero existe la probabilidad de que te toque. Entonces, eso es lo que tienes que combatir, es decir, que no tiene nada que ver una cosa con la otra y que las autoridades de salud pública tienen que ser prudentes y efectivamente no a la medida que sale una vacuna ya la introducen, ¿no? Tienen que ir viendo causas, viendo costes, viendo beneficios, etcétera, ¿vale? Buenas tardes, perdonad que lleva tarde, seguramente lo habrás dicho. Niños de 5, 6, 7 años, ni Menris o Menveo. Pues a partir de esa edad, la que más te guste, la que más te hayas puesto, porque las dos son vacunas eficaces. Y las dos, a partir de 2 años, puedes elegir entre una y otra. Si fuera por debajo de 2 años, lo que he contado, solamente existiría Nimenrix. Por encima de 2 años, puedes optar por cualquiera de las dos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por finalizado el webinar. Ya sabéis todos que estas sesiones se graban y posteriormente aparecerán en el apartado específico que tenemos de farmacia y vacunas en Portal Pharma. Muy bien, muchas gracias a todos por la atención.